Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Adi Barguera, actriz, clown, directora de teatro, artista israelí, afincada en España desde hace unos 13 años. ¿Verdad, Adi? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una conferencia teatral que presentarás este viernes, 25 de marzo, a las 7 horas de la tarde, en Casa Sefarad de Madrid, bajo el título La madre de Hanoch Levin, de lo particular a lo universal. Pues, quiero que hablemos un poco de este dramaturgo que es bastante conocido en Israel, mucho menos en el extranjero, dramaturgo, director de teatro, y que falleció en el 99 a la edad de 55 años, dejando una Correcto. obra prolífica, también controvertida. ¿Y qué nos puedes contar sobre este artista que no sepamos? Sí, pues lo primero es un poco aclarar el título de lo personal a lo universal, donde voy a repasar un poco su trabajo desde lo personal al local, al internacional y luego al universal, y poniendo hincapié en internacional. Está menos conocido en el mundo, como has dicho tú, pero sí que está conocido, está traducido desde portugués, español, francés, checo, alemán, polaco, y producciones de Israel en su vida han llegado desde Estados Unidos hasta China, y hay bastante producciones propias, sobre todo en Europa, pero también incluso en China, sorprendentemente, Sí. de sus textos. No llega a ser Shakespeare, tal vez, pero sí que hay producciones. Entonces, de lo particular a lo universal, significa que vas a evocar cosas de su vida más personal, más privada, también porque lleva el título La madre. O sea, Ajá. hablar de la influencia de su madre en su obra, que también después pasa al universal. Efectivamente, el personaje de la madre en su obra, de sus 62 obras de teatro que ha escrito, casi la mitad tiene un personaje maternal, no siempre es madre como tal, pero maternal. Y entonces es un personaje bastante importante, y una de las cosas que digo es que aunque está muy presente, nunca es protagonista. De eso ya vamos a hablar el viernes más detalladamente. Es un personaje inspirado obviamente en su propia madre, como hacen muchos creadores, pero en concreto Levin basaba todos sus personajes en los personajes que ha conocido de pequeño en Crayot, en un pueblo cerca de Haifa, donde él ha crecido, pues ha chupado estas imágenes, estas frases, estos personajes, y toda su obra teatral está inspirada en estos personajes, y obviamente también en la gran personaje que tenemos todos en nuestras vidas, que es nuestra madre, ¿no? Claro. Entonces, pasando desde su madre propia a la madre local, que eso es algo que Levin estaba muy empeñado en enfocarse en su obra, un teatro local, un teatro israelí. Entonces, él trabaja también mucho, sobre todo en el personaje de la madre, pero en todos personajes como muy israelí, muy locales, con todo su arquetipo y todas sus caracterizaciones. Por ejemplo, la madre es muy de manipulación, de chantaje emocional, lo que conocemos, ¿no? Luego es también muy internacional, por lo que comento, es bastante conocido en el mundo, más que parece, por lo menos que de lo que he investigado yo. Y también esta madre que estoy repasando es una madre israelí, sí, pero también es una madre judía, que eso ya es bastante internacional. El arquetipo que conocemos en Estados Unidos de las películas de Woody Allen, de la serie La Niñera, y todo el arquetipo, ¿no?, de la madre judía, también una vez más con el chantaje emocional y todas estas características protectora, que suelen parecer en comedias, fíjate,
normalmente este arquetipo, bueno, los arquetipos en general son más pertenecen más a la comedia. Y es curioso, ¿no? Eso sin revelar demasiado lo que voy a decir luego en viernes, pero es curioso porque estas madres se quedaron con un arquetipo vacío de sobreprotectora, chantajista, todas estas son como características negativas de un arquetipo como con estas características que reímos, ¿no? De esta madre que se pasa, ¿no? Pero todas estas características han nacido realmente de una necesidad de sobrevivir. Son madres, sobre todo la madre judía, askenazí, en noreste de Europa, pero yo creo que, y ahí es donde llegará la conversación, la conferencia, a lo que es universal, ¿no? La madre universal. Las madres, las mujeres, sobre todo las madres, tenemos como la necesidad de cuidar el clan, y muchas veces lo hacemos solas, porque los hombres, entre comillas, ¿no? Si no me tomes personalmente, pero los hombres están ocupados en jugar en guerra, digamos, ¿no? Entonces se van a la guerra, mueren en la guerra, y la que tiene que llevar a cabo el clan es la mujer, la madre. Y para conseguir el último medio pollo, los últimos 2 huevos que quedan por donde sean, tiene que utilizar lo que necesita, lo que tiene, los recursos que tiene. Uno de ellos es la manipulación, el chantaje, el sobreprotección a los hijos, que cuando hay mucha persecución, mucha guerra por alrededor. O sea, que son características que han surgido de una forma de cuidar el clan, de llevar a cabo el ser humano adelante, pero se han convertido un poco en este arquetipo cómico, ¿no? Sí. Y Levin le da mucho espacio para esta característica, para este arquetipo. Sí, como dices, lo ha pasado de la comedia a la tragedia en sus obras, que en general, igual me equivoco, en general son más trágicas que cómicas. O sea, creo que él no ha... ¿O me equivoco? Es curioso, yo creo que hay muchos artículos que debaten esto precisamente, porque lo que hace Levin es que te lleva a la butaca y te sientas ahí 1 hora, 1 hora y media y te partes de risa, pero una vez sales con una sensación muy agridulce, muy trágica, muy profunda de lo que es la filosofía existencialista, de nuestra razón por vivir, del sentido de las cosas que hacemos, algo como mucho más profundo, ¿no? Esta capacidad suya también lo vamos a hablar el viernes, es una capacidad muy particular, y lo que para mí hace a Levin como un dramaturgo importante, obviamente en el entorno cultural israelí, pero importante a nivel internacional. Porque sobre todo como extranjera que vive en España tantos años, pues lo veo que lo que él dice, que es tan local, tan israelí, pues podría entrar aquí perfectamente. Y si podría estar aquí, pues podría estar en Francia, en Bélgica, en muchos sitios. Y no es por nada, porque fíjate lo interés que tienen los chinos en Levin. Es muy curioso, pero si entras a la página web que se llama hanohlevin.com, que lo recomiendo mucho, hay mucha visita en China de sus obras. Sí, fíjate. ¿Va a haber monólogos? O sea, ¿vas a presentar monólogos este viernes? Sí, es una conferencia teatral donde cuento todo lo que considero necesario saber sobre Levin desde el personaje de la madre, intercalándose con monólogos de diferentes madres de las 3 etapas de Levin. Tenía 3 etapas en su escritura. La sátira política, la drama familiar, y al final el teatro épico, y la madre siempre aparece o el personaje maternal. Y hay ejemplos de monólogos en toda la conferencia, sí, que no puedo revelar más de cómo y cuándo y cuál, no, pero eso hay que venir. Estás despertando nuestra curiosidad sobre los monólogos. Hombre, claro. Queremos verlos. Bueno, yo estoy en Israel. Desde luego. La gente que escucha, nuestros oyentes, se acercarán, espero, a la Casa Sefarad. Eso espero. Este viernes. Sí.
Tengo una pregunta así general sobre la obra, sobre su obra. ¿Se ha estrenado una obra suya, por ejemplo, en España? ¿Ya? En España, fíjate que poco, relativamente a lo que es Europa, bastante poco. Ujú. Hay un director interesante que se llama Óscar Huescar, que ha llevado a dos producciones, una de Sheets y otra de, la otra es Sohage Gumi, creo, o sea, tal vez me equivoco. No, Mm. Leidenthal. Es otra que ahora no estoy segura fue la segunda que ha llevado a cabo y sí que lo ha llevado a No ha cabo. llegado. Aparte de esto, no he visto más. Hay traducciones de algunas de sus obras en En español, español. sí, pero llevándolo como producciones no tanto. Tal Ujú. vez lo haré yo en algún momento, a saber. Esta es una buena idea y tendremos otro tema de entrevista. Sí, sí, Pero, sí, sí. pero hablando un poco de cómo una obra tan local, tan israelí, llega a interesar a tanta gente en el mundo, y hablamos de chinos, ¿no? Me hacía Sí. pensar, por ejemplo, en el autor Edgar Keret, que son historias muy locales, muy pequeñas y que tienen una repercusión fuera muy grande. ¿Tú crees que Ujú. ese interés viene también por parte de Israel, que de alguna forma como país despierta la curiosidad de la gente, o es simplemente por el propio genio del artista, de los artistas, de esos artistas, de conseguir que de lo local se llegue a lo universal? No importa Israel, podría ser otro país. Mm. Por un lado, creo que me dijo un director interesante aquí en España alguna vez, me dijo, lo más local y lo más particular que escribes y que llevas a cabo en escena, ha sido universal, se convierte. Mm. Lo más preciso que es el lugar, el contexto político, cultural, más universal se convierte porque más lo humano que se habla toma más fuerza. Entonces yo creo que eso muchas veces en el teatro intentamos contar unas filosofías muy grandes y hablar del mundo, del universo, y al más grande que vamos, menos llega al corazón, Ujú. menos es concreto, menos es humano. Y justo lo contrario, más pequeño que intentamos hacer, o que hace Levin, por ejemplo, más concreto, que es la madre, el barrio, todo es tan concreto que así es, así de universales. Pero por otro lado, y hoy más todavía con las redes sociales, obviamente las redes, las publicidades, la forma de moverte, pues también da percusión, no, La repercusión. repercusión, sí, sí. Ujú. Dicen, por ejemplo, que en España, Calderón de la Barca, Lope de Vega, pues no tenían el mismo repercusión internacional como Shakespeare por fallo de publicidad. Los españoles se ocupan más en la buena vida que en publicitarse, y los británicos tal vez le interesa más la fama, ¿no? El dinero, yo qué sé. El Pero bueno, eso marketing. dicen. Yo no sé si el marketing, eso, no sé si es tanto mi opinión, pero eso es lo que dicen. Pero que al nivel de profundidad, de calidad, de genio, pues tienen el mismo nivel. Sí, un nivel universal que Sí, sí, llega, como tú dices, al corazón de la gente. Entonces, por eso sí, espero sí. que este viernes los oyentes que acudan a este evento, a esta cita, también sienten esa peculiaridad, esas peculiaridades que llegan a su corazón, a lo universal, a a lo llamativo, a lo que llama la atención a la gente. Así que les invito a ir este viernes 25 de marzo a las 7 horas de la tarde en Casa Sefarat para verte y para Sí, por escucharte favor. hablando
de... Sin público no tiene sentido. de Hanoch Levin. Pero bueno, yo me lo voy a pasar bien igual, porque yo y Hanoch Levin somos así de amigos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estas palabras. Hasta luego. Bueno, hasta luego.